Para dar continuidad a la siguiente charla, le corresponde a la doctora María Rebeca Toledo Cárdenas y vamos a dar un salto a una especie diferente que sin duda ha aportado muchísima información valiosa sobre los mecanismos biológicos de la conducta sexual y de la neurobiología. Con la charla El cerebelo sexual del pez cebra, dinámica conductual y fisiológica del apareamiento. Voy a leer brevemente el resumen curricular de la doctora Toledo. Es licenciada en Biología y maestra en Neuroetología por parte de la Universidad Veracruzana, doctora en Ciencias Biológicas por la Universidad Metropolitana en la Ciudad de México, con especialidad en mastozoología en el área de mastozoología del Florida Museum of Natural History en Gainesville, Florida. Directora de Comunicación de la Ciencia de la UB del 2013 al 2014, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, académica con perfil PRODEP, miembro del Registro CONACYT de Evaluadores Acreditados, miembro de la Sociedad de Ciencias Fisiológicas en México y de la Society for Neuroscience en Estados Unidos, académica investigadora de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Cerebrales de la UB y miembro del núcleo base del doctorado en investigaciones cerebrales. En su quehacer docente imparte materias relacionadas con su especialidad, es coordinadora del evento de divulgación científica Semana Mundial del Cerebro desde el 2009 a la fecha, participando también en diversos programas de divulgación. Su producción académica comprende publicaciones nacionales e internacionales, capítulos del libro, dirección de tesis de licenciatura, maestría y doctorado, así como participación en congresos nacionales e internacionales. Sus líneas de investigación comprenden neurobiología conductual, neuroanatomía, neuroendocrinología, neurodegeneración, autismo y cronobiología, utilizando modelos biológicos como la rata y el pez cebra. Le damos la bienvenida a la doctora Toledo. Bueno, ¿se oye? Sí. Bueno, muchísimas gracias, Genaro, por la presentación y gracias a todos por estar acá y bueno, los que están también en línea, los saludo. A mí me da muchísimo gusto también estar aquí. Me encantó lo que dijo Marisela, la doctora Marisela hace ratito, ¿no? De cómo llega a este momento de su vida académica y es lo mismo que me sucede a mí. Ahorita que dice Genaro que soy bióloga, les platico rápidamente. Empecé estudiando monos hace muchísimos años, mono araña, en la selva. Fue toda una aventura y juventud también divino tesoro porque pues podía yo andar brincoteando en esos lares y después con la autora María Elena también nos aventuramos a las islas allá en San Andrés, en el lago de Catemaco, perdón, y era muy divertido, ¿no? Y después viene la parte personal donde uno dice, bueno, pues le paramos tantito, me caso, tengo a mi hijo, y me demoré un poquito para retomar este camino de la ciencia, ¿no? Y lo digo porque veo muchas caras jóvenes femeninas que están en este camino y que es un poquito arduo, un poquito sacrificado, pero que vale muchísimo la pena, ¿no? Entonces, después de que fui changóloga un tiempo, pues ya después me metí a la otra área, decía, fui bióloga de botas y ahora soy bióloga de bata. Y entré con la doctora María Elena justamente, que fue mi compañera de licenciatura, después ella fue mi maestra por ese periodo que yo demoré en retomar esto. Y trabajé con la rata. Eh, Trabajamos justamente los puntos críticos sobre prolactina y conducta sexual en la rata macho. Para mí un tema apasionante y además súper retador. Y bien, decía también la doctora, tratar de encontrar sin aparatos sofisticados en aquel entonces, eh, eh, ver todas estas curvas que hasta las teníamos que pesar y todo, en vez de verlas en un gráfico como ahora es tan sencillo, ¿no? De ahí decido seguirme y hago mi doctorado con conejos y ciclos circadianos en la UAM y mi director era el doctor Cava. Y entonces ahí
es otra visión que empiezo a tener también, ¿no? Sobre esto. Y siempre trabajando, pues, como ustedes pueden ver, con mamíferos. Y finalmente, llego ya a trabajar como académica con rata nuevamente, conducta sexual, y siempre quise trabajar cronobiología, pero las condiciones estaban un poquito difíciles en cuanto a infraestructura. Y entonces, bueno, pues tomé otros caminos de trabajo, de líneas de investigación, hasta que seguí trabajando finalmente con la rata mucho tiempo. Pero un buen día, eso ya parece chisme, pero un buen día, llega el doctor Manso y dice, oye, pues están retecar a las ratas, ¿verdad? Y andábamos muy bajos de lana. Entonces, dice, fíjate que estaba yo viendo que hay pues hay una especie que pues parece que ahí tiene buenos resultados en cosas de investigación. Y, ¿cómo ves? ¿Le entramos? Le digo, pues sí, no está mal, yo necesito un espacio, por lo menos para mí, para hacer algo. Y le digo, bueno, pues le entro. Y empezamos, ¿no? Digo, pues somos biólogos, así es que dijimos, el método científico ahí está, entonces vamos a trabajar. Bueno, pues ha sido todo un reto. El doctor Manso dejó sus peces, dijo, ahí te los dejo, tú, adiós, adiós, y más o menos. Pero la línea de investigación del doctor, que es autismo, se empezó a trabajar con el pez cebra. Y esto fue todo un reto desde el primer momento en que llegaron los primeros peces. Se aventaron un montón de peces en una pecerota grandota y de ahí empezó la aventura. Esta aventura que nosotros empezamos fue justamente dirigida hacia estudiar el autismo, la conducta sexual y por mi parte empecé a trabajar algunas cosas muy base todavía de cronobiología. Entonces eso es lo que hoy les voy a presentar hoy. A mí me gustaría que esta conferencia sea más para ustedes jóvenes una clase, para que convencerlos de que dependiendo de la pregunta que nosotros hagamos, es pertinente también el espécimen que nosotros podemos utilizar. En la primera diapositiva, antes que nada, me gustaría, espero no irme mal con la... Sí, pero no cambia, ahí está. Bueno, en la primera diapositiva, sexo. ¿Qué pensamos cuando hablamos de sexo? Ya lo sabía. Están hablando de que es un mecanismo evolutivo para mezclar genes y aumentar la variabilidad. No tengo la menor duda en que pensaron en eso. Y entonces, cuando nosotros pensamos en ello, decimos, bueno, de acuerdo a lo que hace rato se decía, cultura, ¿no? Sociedad, educación. Entonces nosotros tenemos una idea bastante preconcebida, no como científicos, a lo mejor no tanto nosotros porque tenemos cierta formación académica, pero la gente cuando piensa en sexo no se va a poner a pensar en eso ahora. Entonces, es tan importante, es tan esencial la reproducción, sí, la perpetuación famosa de la especie, que la naturaleza se ha inventado un montón de mecanismos para ello. Y hace rato que su extraordinaria plática de la doctora Marisela nos decía que hay conductas que son motivadas, hay una motivación, y que muchas veces esta conducta lleva, no estás pensando, o el organismo no va a estar pensando, voy a tener sexo porque quiero tener hijos, ¿no? Sino hay un componente hedónico en el ser humano. Pero ¿qué pasa con otras especies? ¿Qué pasa con esta variabilidad que hay en cuanto a esto que ha hecho la naturaleza para que los organismos se reproduzcan? Bueno, pues hay diferentes tipos. Vamos a ir poco a poco. El sexo binario es el sexo que todos conoceríamos de primera mano, donde hay machos, hembras, hay una producción de dos gametos distintos
Estos serían los óvulos y los espermatozoides, a lo que le vamos a llamar azogamia, porque son diferentes, y hay unas estructuras corporales fisiológicas, ¿sí? Estamos pensando entonces, cuando hablamos de eso, pues en seres humanos, pero podemos hablar de todo aquel organismo que presenta estas dos características, macho-hembra, gónadas sexuales diferenciadas. Después tenemos otro tipo de reproducción, que también es bien importante y que nosotros lo vemos un poquito así como raro y diferente, pero fíjense que en la naturaleza, la mayoría de organismos o una gran mayoría de organismos es hermafrodita. Y hay diferentes, además, tipos de hermafroditismo. Tenemos que un mismo organismo va a producir ambos tipos de gametos. Y pues los que vieron la película de Buscando a Nemo, les voy a tirar un poquito la historia, porque el papá Nemo, pues en realidad era mamá Nemo en un momento de su vida, y en otro momento de su vida fue papá Nemo. ¿Qué quiere decir esto? Que estos pueden ser un hermafroditismo que le denominan secuencial. Por otro lado, tenemos el simultáneo, donde como los caracoles tienen los dos sexos, pero no se autofecundan, sino que fecundan al de junto, que también es hermafrodita. Después tenemos otro tipo de reproducción que tampoco se considera sexual como tal, por supuesto, pero que hay una reproducción a partir de óvulos que no están fecundados y los tiene la hembra. Y es algo muy especial también, ¿sí? Son hembras que les denominamos partenogenéticas. Permítanme. Fíjense qué interesante lo que hace la naturaleza. Toda esta variabilidad que es tan importante. O sea, tenemos que pensar, y cada uno de estos especímenes es digno de estudiarse. Podemos hacerle una pregunta a cada uno de ellos, ¿no? ¿Cómo es que se da? ¿Cómo se presenta? ¿Qué características tiene? Que nos puede llevar al conocimiento de la sexualidad, de otros organismos y de la nuestra propia. Después tenemos también a los sistemas sexuales en plantas. Casi nadie pensamos en las plantas son bien sexuales, ¿sí? Bien sexosas, ¿no? ¿Por qué? Porque sí necesitan algunas otra planta para reproducirse o bien ellas mismas, ahí sí, como por ejemplo las dioicas, ¿sí? Que tienen sus dos sexos y necesitan un macho, o hay un macho y una hembra, o las monoicas, como el maíz, por ejemplo, donde la inflorescencia es el macho y la mazorca, lo que nos comemos, es a la hembra, ¿de acuerdo? Y se autofecunda además, aunque también hay esta fecundación que puede ser por otros organismos como los insectos. Bien, ahí. ¿Se encontró un problema? ¿No quiere pasar? Ya está. Hay otro sistema que le dicen raros. A mí esa palabra no me gusta. ¿Por qué raros, no? ¿Raros para quién? Pues para ellos es normal. Pero es un sistema diferente. Son estas especies que se les denomina gonocorismo múltiple. Nosotros somos especies gonocóricas. ¿Por qué? Porque tenemos los dos sexos. Pero además, por ejemplo, como los tiburones, que tienen dos órganos reproductivos, ya sea dos penes o dos órganos reproductivos femeninos también. Y se fecundan. Entonces, esos son diferentes, aunque sean gonocóricos, pero son diferentes. ¿De acuerdo? Y por último, la reproducción asexual, que nos vamos con los muy pequeñitos y parecieran insignificantes hongos, que por cierto ya ahorita hay un proyectito por ahí para trabajar con extractos de hongos con el pesebra, con un colega. Y entonces, como pueden ver, hay una gran variabilidad.
para que la vida continúe. Muy bien. Ahora, ¿por qué estudiar el sexo? ¿Cuál es la importancia de estudiar la diferenciación sexual y sobre todo a nivel cerebral? Perdón. Bien, hay muchos factores por los cuales nosotros tenemos que ir aprendiendo. Lo que decíamos hace rato. ¿Para qué vamos a estar preguntándole a una especie que no es la nuestra de qué se trata lo de su desarrollo? Bueno, porque a través de los modelos animales nosotros podemos comprender nuestra naturaleza y la de otros organismos, biológicamente hablando, con nuestras particularidades como especie. Entonces, para comprender, por ejemplo, el desarrollo de un cerebro que le denominaríamos neurotípico, ¿sí? El desarrollo normal, vamos a decir, de un sistema nervioso, comprender todo ello. Después tenemos, para entender las bases biológicas de la conducta y del aprendizaje, el sexo, por ejemplo, ¿sí? ¿Las conductas que tenemos son innatas? ¿Son aprendidas? ¿Qué pasa con ello? ¿Cómo sabemos? ¿Cómo sabemos cuando un organismo está aprendiendo? Cuando ponemos a nuestra rata y decimos, son sexualmente expertas. Ah, caray, no sabía cómo tener sexo. Pues no, son naif, son ratas que si ustedes las ponen a copular la primera vez, van a ver que tardan muchísimo. Por eso medimos esto que le decimos las latencias. La latencia a la primera monta, la latencia a la primera eyaculación. ¿Cuánto se va a tardar? Y vamos viendo que aunque es una conducta innata, va aprendiendo cómo mejorar esa ejecución sexual. ¿De acuerdo? Ahora, también nos sirve para explicar las diferencias, fíjense esto qué interesante, la prevalencia y manifestación de enfermedades neurológicas y psiquiátricas. Autismo, depresión, esquizofrenia, enfermedad de Alzheimer, accidentes cerebrovasculares. ¿Qué les dice ello? Por ejemplo, vamos con la primera, autismo. En el autismo, la prevalencia es mayor en machos que en hembras. ¿Sí? ¿Y eso cómo impacta a nivel sexual, a nivel cerebral? ¿Cómo impacta? Después tenemos la depresión y la ansiedad. Hay una prevalencia mayor en mujeres, por ejemplo. Después tenemos la esquizofrenia, que también es una alta probabilidad de que las mujeres la padezcan más que los hombres, etc. Entonces tenemos todas estas características que nos dicen, ok, hay diferencias y además, ¿cómo es ese cerebro cuando llegamos a la etapa de la sexualidad? ¿Sí? Eso también es bien importante estudiar. Por otro lado, tenemos que ya que conocemos y hemos contestado muchas de las preguntas que nos hacemos los seres humanos respecto a nuestra propia sexualidad, entonces se desarrollan terapias y medicamentos específicos para el sexo. Una de las más importantes que hemos tenido, que ha sido un hito para las que somos feministas, pues es los métodos anticonceptivos, ¿verdad? Los métodos anticonceptivos vienen de un montón de estudios que se hicieron, que por cierto, el doctor Beyer, en paz descanse, padre de la neuroendocrinología y uno de los que fue promotor de este tipo de estudios y de trabajos, ¿sí? Y entonces ya sabíamos que una pastillita que nos tomábamos cada determinado tiempo iba a evitar que nosotros nos embarazáramos y que disfrutáramos más de nuestra sexualidad. ¿Ok? Y por otro lado, el famoso Viagra, por ejemplo, para los varones, que lo mismo, ¿no? Se toma la pastillita y disfruta más de su sexualidad una persona que ya tiene una edad determinada. En la juventud no es tanto el problema, pero a lo mejor en una persona mayor sí. ¿De acuerdo? Y por último, para desafiar y refinar hipótesis sobre la naturaleza y la crianza, ¿sí?
Y aquí entramos entonces a que todos estos procesos que nosotros estudiamos, que tratamos de manera fisiológica a través de algún fármaco, también puede llevarnos a que tengamos otro tipo de tratamientos psicológicos, psiquiátricos, y que pueden entrar en este ámbito de ayuda para nosotros. Puse aquí un ejemplo que ahorita no viene al caso, ya después quién se los platico. James Fallon, un investigador que estudió esta parte y además él se dio cuenta que era psicópata. Pero bueno, esa es otra historia. Muy bien. Ahora bien, bueno, aquí está, no sé por qué está esta cosa, pero bueno, se avanza muchísimo en toda la investigación para todo lo que tiene que ver con las diferencias, por ejemplo, en nuestra cuestión de género, ¿sí? Cuando tenemos alguna diferencia, cuando tenemos alguna, no se quita, y va a tapar un montón de cosas, pero bueno. Muy bien. ¿A dónde me dirijo? Porque no cambia. No, creo que se atoró. A ver, nos esperamos un poquitín, porque además está esta cosa, se ha encontrado problemas, problemas sexuales. A ver si lo... Qué barbaridad. No, hombre, viene de la Mac. Practiquemos la memoria. Bueno, en lo que se destraba esto, eh, es bien importante que nosotros tengamos en cuenta estos puntos, desde esta diversidad, por ejemplo, en la sexualidad de los organismos. Ya está. Y después en todos estos factores que son necesarios, o sea, ¿por qué estudiar la sexualidad? ¿Por qué estudiar el cerebro sexual? ¿Sí? Entonces, esas son las principales justificaciones. Por supuesto, no son las únicas. ¿Sí? Y como se dan cuenta, pueden haber un montón de experimentos y de líneas de investigación donde nosotros podemos trabajar. Si nosotros queremos ver, por ejemplo, herencia, ¿sí? Y todo esto que conlleva, por ejemplo, a la descendencia y qué pasa en una descendencia cuando algún problema en la madre, pues no lo vamos a estudiar a lo mejor si queremos verlo pronto en un elefante, ¿no? Creo que nuestros bisnietos, lo tendrían que ver, pero sí a lo mejor en la mosca de la fruta. Y ahorita les voy a platicar también, antes de entrar al pesebre, algunos casos de estos organismos que no son mamíferos, pero que nos están dando una respuesta o que nos pueden dar una respuesta. ¿Cómo es posible que una mosca, que un pez puedan darnos respuestas a preguntas tan significativas como las cuestiones, por ejemplo, de género? ¿Sí? Ahorita vamos a ver cómo un pez cebra nos puede contestar varias de estas preguntas, si es que se puede. A ver si se deja. Si no, tiramos esa compu y compramos otra. ¿Qué te digan entonces?
Realmente aquí el objetivo, sí hay un par de trabajos al final que me gustaría platicarles que se han hecho. No estamos trabajando directamente con conducta sexual en este momento, pero hay 2 trabajos que sí ya salieron, aparte de otros trabajos que ya estamos haciendo con el PCEBRA. Estamos trabajando principalmente autismo en PCEBRA y ya salió un primer artículo al respecto de cómo está afectado el sistema de reproducción, ¿sí? Sexual y de reproducción, pero no en ciertos parámetros o puntos que les voy a platicar. Entonces, eso es súper interesante, por ejemplo, ¿no? En el pez. Y además, estamos viendo la conducta sexual de un pez y no podemos evitar irnos hacia lo que es la conducta sexual, por ejemplo, de la rata, ¿no? Donde hay eventos muy específicos en cada uno de los momentos antes de que haya el desove, ¿sí? Aquí no hay cópula en el pesebra, pero el evento del desove es esta culminación de toda esta serie de eventos sexuales que está llevando a cabo el pesebre. Entonces, ¿por qué utilizar modelos animales? Bueno, el más estudiado, o entre los más estudiados y que se ha trabajado, por supuesto, es el modelo de rata. El ratón también se ha trabajado, pero principalmente el modelo de rata. Ya no me está haciendo caso a mí tampoco. ¿Ya? Ok. ¿Sí? Y en el modelo de rata tenemos ya muy identificadas las conductas, ¿sí? Desde hace muchos años. Lo que es la monta, la intromisión y la eyaculación, y además todos estos factores que entra la parte apetitiva, la parte preconsumatoria y la parte consumatoria. Cada uno de estos, o sea, la hembra y el macho, va a tener ciertas características que nos van a indicar que están en estas etapas, ¿de acuerdo? Y entonces, esto ha dado paso a que se entienda de una mejor manera toda la neurofisiología, neuroanatomía de lo que sería la conducta sexual a nivel cerebral. ¿Qué es lo que está interviniendo? Bueno, pues por supuesto, del sistema nervioso, el sistema nervioso como tal, sus neurotransmisores, sus hormonas esteroides, sus receptores y sus genes. Y son muy específicos para determinar la conducta del animal, ¿sí? Y el momento de esa conducta en el que está el animal. Ahora bien, hay otros especímenes que también se han estudiado, que son modelos animales muy interesantes. Otro de ellos que a mí me llamó mucho la atención fue el de la mosca. Resulta que la mosca también tiene una fase apetitiva, tiene una fase precopulatoria y tiene una fase copulatoria consumatoria. Fíjense, y lo mismo, hay conductas de acercamiento, de tocamiento, de rodeo, ¿sí? Y finalmente llega a la cópula, ¿ok? Ahora bien, a nivel cerebral, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, pues tenemos todas estas vías que aunque no tiene un sistema como tal límbico, estamos viendo que está teniendo estructuras muy conservadas y neurotransmisores, genes que también están muy conservados. Y eso nos ayuda para que en los estudios que se haga también con la mosca, se puedan hacer variaciones que nosotros, o quitar o poner genes a través de biología genética, ¿sí? O técnicas genéticas, donde se pueden modular o modificar algunas características de todo este engranaje de la conducta sexual de la mosca. Por ejemplo, una característica muy interesante que tiene la mosca macho es que una vez que copula, el macho segrega una feromona que adormece a la hembra y pierde
el sentido del tiempo. Fíjense. Entonces no se da cuenta, dijo, este nada más fue para mí y de ahí ya no me acuerdo de nada más. Y tarda aproximadamente 24 horas en recuperar esa memoria después de la cópula. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué alternativas tiene? Bueno, pues es una estrategia que tiene el macho para que nadie más llegue a darle lata a su hembra. Y entonces la hembra no tiene este sentido del tiempo y los machos, como no está todavía en capacidad para poder copular, pues los otros machos no se le acercan a esa hembra. Entonces, fíjense cómo hay estrategias interesantes que podemos ir estudiando en cada organismo, ¿sí? En cada uno de los organismos que nosotros. Ahora bien, fíjense cómo también, como les decía, están muy conservados neurotransmisores, hormonas peptídicas, hormonas de todo tipo, ¿sí? Por ejemplo, sus hormonas de la mosca se llama péptido sexual, neuropéptido NPF, feromonas y también genes que son ortólogos al ser humano y a otras especies. Muy bien. Ahora bien, ahora sí entramos con el pez cebra. El pez cebra tiene un cerebro sexual, sí, efectivamente. ¿Cuáles son las características que diríamos para que consideremos que el pez cebra tiene un cerebro sexual? Bueno, pues procesa señales como feromonas, señales visuales o táctiles de cortejo. Por otro lado, responde también a hormonas sexuales como estrógenos y andrógenos. Modula comportamientos sexuales como el cortejo, la elección de pareja, la ovoposición, etc. Y en el caso particular, varía en expresión génica, en neurogénesis y en conectividad, ¿sí? Con otros segmentos o con otras áreas. Esto que están ustedes viendo aquí es un cerebro de pez cebra, bueno, son cerebros de pez cebra, es uno que con, con fluorescencia marcado. Después tenemos un esquema donde están todas las áreas que son homólogas en el, con otros organismos, como por ejemplo con la rata. Y esta, bueno, pues la pongo porque es un cerebro que se sacó completito de mis nuevas alumnas que están aquí, que están muy orgullosas de ello, porque el día que pudieron sacar ese cerebro, dijeron, pudimos sacar el cerebro, doctora, mire qué bonita quedó. Y en honor a ella lo pongo, porque realmente trabajar con el cerebro del pez cebra también, bueno, pues es todo un reto para la gente que apenas está empezando. Muy bien. ¿Qué características tiene el pez cebra? Esto es rapidísimo, nada más para que ustedes tengan una idea de dónde viene. La hembra es un poquito más grande que el macho, presenta una pequeña abultamiento a nivel del vientre, ¿sí? Y además sus 5 vetas son entre plateadas y azules. En cambio, el macho es un poco más estilizado, más fusiforme. No presenta esta protuberancia. Sus vetas generalmente, el que es el wild type que le decimos, es dorado y plateado. Y viene del sureste asiático. Originalmente este animal es del sureste asiático. Se reproduce y vive en aguas someras y forma cardúmenes sociales muy grandes, puede ser hasta de 300 individuos. Esa es otra característica importantísima para nosotros con respecto al pez cebra, que es un organismo social. Género y especie, Danio rerio. Muy bien. También tienen una alta tasa reproductiva, que eso también... Ya lo quitaron, bueno. Pero la opción arriba. 5 centímetros aproximadamente el adulto. Llega a tener hasta 5 centímetros. Fíjense que esta pregunta es buena porque además, cuando hemos comprado
el pez cebra, hemos encontrado peces hasta de 7, 8 centímetros. Esos, por supuesto, se desechan, ¿sí? Porque tratamos también de que dentro de la variabilidad que hay en los peces, bueno, concretarnos o irnos hacia ciertas características. Es lo mismo que cuando hacemos con nuestras ratas o con algún otro especímenes, ¿no? Tratamos de que sea lo más parecido o igual a las demás. Y esta alta tasa reproductiva, hasta de 300 embriones, puede ser muy importante también a la hora de que nosotros trabajamos con la reproducción. Muy bien. Cambia. No se deja. Ok. Ahora bien, como modelo biológico, ¿cuáles son las características principales? Tiene una similitud con nosotros de un 70% y un 80% con genes relacionados a enfermedades humanas. Sus características morfológicas, ya se las comenté. Por supuesto, este dimorfismo sexual que es muy importante. El desarrollo embrionario es externo, tienen alta fertilidad y producción de hormonas y transparencia de huevos. Ahora bien, a nivel sexual, estos ciprínidos, que ese es el nombre que se les da científicamente, es un modelo para estudiar el origen del dimorfismo sexual. Son animales diurnos, generalmente sobreviven en un periodo de 14 horas de luz por día de oscuridad. Por ahí un colega me decía, exactamente 14 horas de luz, no, pues va cambiando a lo largo del año un poco, pero generalmente cuando estamos hablando de esto es el momento más importante entre la luz y la oscuridad que tiene a lo largo del año. Ese es el periodo. Exhibe comportamientos sexuales definidos y que los podemos medir. Muestra respuestas cerebrales diferenciadas por sexo y en estructuras. Y su genómeno está ya secuenciado, lo que nos va a permitir una manipulación genética y endocrina a través de herramientas genéticas como las que les comentaba, por ejemplo, CRISPR o Cas6, donde podemos hacer escisión del DNA. Muy bien. Por otro lado, las etapas de embrionaria hasta la etapa adulta. Como pueden ver, las primeras etapas, ¿sí?, son las denominadas segmentación, ¿sí?, donde no hay un crecimiento, hasta que finalmente llegamos a las 12 horas post-fertilización, vamos a tener ya un embrión. Y en ese momento inicia la neurulación, ¿sí? Se conforma ya el sistema nervioso y la eclosión se da aproximadamente las 48 y 42 horas. Nosotros en este momento es cuando estamos poniendo nuestros fármacos, en este caso, adelante se los voy a explicar, porque es el momento del cierre del tubo neural. Después tenemos la parte del alevín y miren, más o menos entre los 20 y 25 días post-fertilización es cuando alcanza de larva a juvenil. Y esta es la etapa en donde va a haber este cambio que les decía yo, de que esta gónada, que originalmente es un ovario, puede llegar a término a ser ovario o bien hacia macho, ¿sí?, hacia testículo. Y bueno, la etapa adulta. Ok. A lo largo de una línea de tiempo, entonces tenemos, sobre todo para el sistema nervioso, en las primeras 24 horas tenemos que ya se ve el neuroectodermo con sus ejes corporales, la placa neural. A las 48 y 72 ya vemos un tubo neural que se cierra, subdivisión cerebral y ya se diferencian los órganos sensoriales. Reflejos motores de los 20 a los 30 días, a partir de antes. Nosotros estamos viendo desde larva sus reflejos motores. Y vuelvo otra vez que hay se da la diferenciación sexual entre los 20 y los 30 días post-fertilización. Hasta llegar a los 60, perdón. Y ya aquí estamos en la etapa adulta. Muy bien. ¿Cuáles serían las conductas que nosotros vemos en un pez cebra?
dependiendo de su ciclo de vida. Bueno, en el momento de la fertilización del embrión, nosotros vamos a ver conductas de las 0 a las 3 horas aproximadamente, contracciones espontáneas, movimientos de escape, etcétera. En la larva ya hay un nado libre, activo, ya tienen esta conducta de depredación, tienen respuestas sensoriales importantes y conductas de exploración. Finalmente, bueno, no finalmente, el juvenil ya aquí tiene un incremento de cohesión grupal, aunque se empieza a ver, nosotros hemos observado que desde larva tiene interacciones sociales bien complejas ya, importantes, y ya empieza a tener también esta conducta de territorialidad. Finalmente, en el adulto, ¿sí?, que son más o menos 120 días cuando llega a la etapa adulta, ya tiene un comportamiento social bien establecido, está el establecimiento de jerarquías también, y finalmente ya está expresando completamente su conducta sexual, donde vamos a ver todo el despliegue del cortejo y finalmente del desahogo. Ok. ¿Cuáles son los fundamentos genéticos y moleculares para utilizar al pez cebra? Vamos a ver que, bueno, va a presentar 24 pares de autosomas y un par de cromosomas sexuales, ¿sí? Pero su sistema se va a determinar diferente a lo que nosotros conocemos en los seres humanos y en algunas otras especies, como la rata, donde el pez cebra, el wild type que le decimos, va a tener un sistema ZWZZ, pero aquí es diferente a nosotros. La que va a estar dando el gen, ¿sí?, que va a determinar el sexo del individuo, va a ser la hembra, porque su sexo, ¿sí?, es heterogamético, quiere decir que presenta un Z y un W. En cambio, nosotros tenemos un X y un Y, bueno, los machos, y aquí es las hembras. Entonces, los gametos producidos van a ser un W y un Z y un X y Y en los machos, pero aquí es en hembras. Y su sexo homogamético va a ser el del macho, va a tener ZZ y la hembra va a tener acá XX. Es, por así decirlo, y así es al revés. ¿Sí? Muy bien. Entonces, como podemos ver, el sistema ZW de la hembra es la que va a determinar el sexo de la descendencia, ya que dona su cromosoma Z o su cromosoma W al otro. Muy bien. Ahora, aquí es bien importante que tengamos muy clara la diferencia, valga la redundancia, entre las palabras determinación y diferenciación sexual. Cuando nosotros hablamos de determinación sexual, vamos a estar hablando, ¿sí?, de que el sexo primario se va a determinar en el momento de la fertilización. Elementos genéticos y hereditarios entre los diferentes sexos. ¿Sí? En la determinación del sexo por ambiente, y esa es la parte que a nosotros nos llama la atención y nos ayuda para entender la sexualidad del pez cebra, es que no poseen un sexo primario en el momento de la fertilización. Tienen inducción por sexo durante la ontogenia, la cual va a depender de factores derivados de su entorno físico o biótico. ¿Qué quiere decir eso? Que seguramente, bueno, que así es, van a estar siendo influenciadas para que la sexualidad, que sea macho o hembra, la temperatura, también la densidad poblacional, por ejemplo, la cantidad inclusive de alimento. Eso va a acabar de determinar. Otra cosa muy interesante es que aquí tenemos que la diferenciación sexual es poligénica. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que intervienen muchos genes, no nada más un tipo de gen, como es el caso en los humanos, ¿no? Que es determinado por el cromosoma.
por el cromosoma Y. Ahora, la diferencia entre determinación, que ya lo vimos acá, ahora venimos con la diferenciación. Ahí los individuos, independientemente de su información genética, van a desarrollar inicialmente un tejido ovárico indiferenciado durante la vida temprana, lo que les decía. ¿Sí? En esta etapa de posfertilización, donde les decía, vamos del día 25 al 60, hay un proceso de diferenciación sexual. Y entonces, vamos a ver que el ovario, que hasta este momento era inmaduro, continúa desarrollándose hasta su maduración, dando a una hembra. Y el macho, los machos, perdón, el resto de los individuos experimentará una fase transexual, intersexual, que eventualmente va a conducir a la formación de un testículo diferenciado. Muy bien. Este tercer tipo de mecanismo se determina por individuos con interacciones como del ambiente y de su genotipo. Eso es bien importante. El ambiente puede determinar la sexualidad de este individuo. Genéticamente, la información viene con un tipo de información, perdón, valga la redundancia, pero el ambiente va a poder determinar o puede determinar hacia dónde va la sexualidad de ese individuo. Entonces, imagínense que todos estos procesos tan interesantes se están dando a nivel de cerebro, a nivel de genes, a nivel de hormonas, a nivel de receptores, ¿sí? Y es una cosa increíble porque todos estos genes que ustedes están viendo aquí, que son del pez cebra, ¿sí? Están interviniendo de alguna manera para darle la sexualidad, otorgar la sexualidad del individuo. Pero aparte de esto, entra también el ambiente. ¿Ok? Entonces, no me voy a detener con esto para no tardarme. ¿Faltan? ¿Ok? Pues es que nos tardamos ahí con tanto relajo. Ok. Me voy a ir más rápido. Y bueno, toda esta característica de genes conservados también es a nivel de la conservación para las vías de señalización y que son claves para la reproducción. Y como pueden ver, de manera interesante, tienen exactamente las mismas vías y las mismas características del eje hipotálamo, hipófisis y gónadas, ¿sí? Donde todo este proceso sexual se está dando para la diferenciación. Entonces, los genes involucrados van a estar desarrollando este eje de una manera muy importante y las hormonas igual. Me voy a ir un poquito más rápido. Aquí nada más otra cosa interesante. El pez cebra no tiene corteza cerebral, ¿ok? Pero tiene estructuras homólogas que van a estar haciendo funciones como si fueran las de un mamífero. Entonces tenemos, por ejemplo, que la corteza cerebral, ¿sí? Su estructura homóloga se le denomina pallium, y está en el telencéfalo dorsal. Después tenemos las estructuras límbicas que se van a denominar, por ejemplo, el hipocampo se le llama así, literal, región lateral de telencéfalo dorsal, DI. La amígdala, región medial de telencéfalo dorsal. El bulbo olfatorio tiene el mismo nombre, afortunadamente. Luego el BTA, el tuberculum posterior, y el núcleo accumbens. Tiene todas las estructuras que dan la conducta sexual al pez, ¿sí? Y por otro lado tenemos también el rey de todos los núcleos, ¿sí? Que es el hipotálamo. El hipotálamo en mamíferos, ¿sí? Su estructura se llama área preóptica, también se llama así en el pez cebra. La área hipotalámica anterior es también igual, y la región hipotalámica dorsal y ventral tiene
zona dorsal y zona ventral. ¿Qué ven de diferente aquí? Pues que aquí son áreas o núcleos y aquí se les denominan regiones o zonas, ¿sí? No se les denomina núcleos como tal. Y tienen las mismas características de función que tienen los mamíferos. Ok, entonces, la sexualidad del pez cebra es una simple ecuación. Bueno, pues como ya vieron, interviene la genética, el medio ambiente, la conducta, la nutrición, el manejo y las cuestiones físico-químicas, incluso del agua. Volvemos el ambiente. Y llegamos a esta parte de un trabajo de Velázquez y colaboradores, que es el grupo originalmente con el doctor Manso y sus estudiantes, y después cuando nos integramos al trabajo, donde se vio que también el pez cebra va a mantener su conducta sexual una fase apetitiva, una fase preconsumatoria y una fase consumatoria. Y como ustedes pueden ver, de manera muy interesante, cada una de estas fases tiene una conducta medible que nosotros ya ahora la estamos trabajando en el laboratorio y que se trabajó, de hecho, para el artículo que finalmente se publicó con sexualidad y autismo. Y se estudió justamente en el PCR. Entonces, como pueden ver, todas estas características apetitivas, preconsumatorias y consumatorias se presentan de una manera clara hasta que llega el último punto, que es el desove del animal. Y todo esto se puede medir. Y bueno, este es el trabajo. Ahí lo voy a dejar muy rapidito, nada más para que se lleven la idea. Este es un trabajo ya publicado, donde se estudió la conducta sexual de zebrafish en dos ambientes, un ambiente neutro, en un ambiente enriquecido, como parámetros medibles, y con este modelo que fue de valproato. ¿Qué es lo que hacíamos? Bueno, al pez cebra se le da este fármaco entre las 24 y las 48 horas de vida. Este es un fármaco que va a incidir en el cierre del tubo neural y se van a provocar fenotipos tipo TEA. Y lo que hicimos entonces es ver cuál era la conducta de los animales en un ambiente neutro de los peces y en un ambiente enriquecido, y veíamos su conducta sexual. ¿Ok? Y separábamos a los animales en, por supuesto, los controles, los BPA en un ambiente enriquecido, los controles y los BPA en un ambiente neutro. ¿Y qué es lo que vimos? Bueno, medimos todas estas conductas, ¿sí? Bueno, Velázquez y colaboradores. Y entonces las conclusiones son las siguientes. Los patrones de conducta sexual están presentes, se presentan en el pez cebra autista, pero presenta modificaciones significativas. ¿Cuáles serían? La conducta de los machos fue la más afectada, como era lo esperado, mientras que las hembras el parámetro más alterado fue la ovoposición. El ambiente enriquecido resultó beneficioso para mantener las conductas consumatorias de las hembras y los machos con comportamientos tipo autistas. Fíjense, qué interesante. El ambiente enriquecido. Y la conducta sexual no se suprime, pero parecen ocurrir cambios críticos en el sistema neuroendocrino que reduce el éxito reproductivo. Y por mi parte es todo. Hay otro trabajo que está, bueno, quería yo mostrarles el video, pero creo que ya me lo voy a saltar, tanta lata que dio. Bueno, no sé si, nada más uno para que se vean. Y bueno, no me queda más que darle las gracias a mis colegas. Bueno, esa espero que se vea, es la conducta de persecución, juntos y persecución, va llevando, estamos en una conducta precopulatoria, netamente, bueno, no es precopulatoria, sino apetitiva. El acompañamiento
El macho va cerca siempre de la hembra y la va acompañando. ¿Por qué la acompaña? Porque le va diciendo, perdón, voy a hacer una broma, no se vayan a molestar, pero le va diciendo, vámonos al oscurito para que ahí desobes, ¿ok? Entonces, la que sigue, por favor. Porque si le doy yo me da miedo. Toque nariz cola, ahí ya está teniendo este contacto el macho con la hembra, la rodea en esta otra parte, la va rodeando y finalmente, la última, hay un movimiento, una vibración de cola de él que elicita la ovoposición del macho. Casi no se nota, espero que vean cómo hay este movimiento muy rápido y ahí está una de las fases más importantes para la ovoposición de la hembra. Creo que es todo. Perdón, pero con tanto relajo. Este es otro trabajo que, como no se ha publicado, mejor se los platico después, que también es de conducta sexual y cronobiología. Y bueno, ya me quitaron los agradecimientos, pero bueno, les agradezco a mis estudiantes, sobre todo, todos doctores ya, muy orgullosa yo de ellos. El doctor, ya se me fue, Bernardo, mi niño consentido y se me olvidó su nombre, Bernardo, Liz, Flower, Sveidi, ellas fueron las primeras pecesólogas del grupo, sufrieron como no se imaginan, no teníamos ni la menor idea cómo trabajar con pesebra y ellas fueron las heroínas en todo. Y ahorita justamente estamos trabajando, ella es la que, el trabajo publicado, Xiomara, una niña muy, muy trabajadora, Carlita, que es el trabajo que ahorita les dije de cronobiología, y bueno, aquí en la chamba, ¿no? Y bueno, pues le doy las gracias a todos, a mis queridos colegas de del Cuerpo Académico de Neuroquímica y Neurociencias, y aquí está mi página. Bueno, pues ahora sí, muchas gracias.